Bien, muchas gracias, Beatriz. En primer lugar, quiero felicitar a la FICIP por este encuentro, esta iniciativa que empezó la semana pasada con encuentros para intercambiar opiniones sobre la situación de Argentina y esta que se hace ahora sobre la situación de Chile después del plebiscito. Eh, Parece que es muy importante que una fundación de investigaciones sociales y políticas tenga estas características en las cuales se posibilita el intercambio de experiencias, de saberes, de reflexiones sobre distintas temáticas. Y creo que es algo que ha caracterizado siempre a la FICIP desde sus inicios, esta vinculación entre teoría y acción. Hace poco más de una semana conversamos sobre la situación de Argentina luego de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía y otros cambios de gabinete que hubo, el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández y otros sucesos que han venido complejizando cada vez más el panorama nacional en distintos planos. Así que la necesidad de una pausa reflexiva para nuestra militancia política, social, cultural, comunicacional, etcétera, en medio del desarrollo un tanto caótico de estos acontecimientos, es imprescindible para poder reacomodar la brújula y no perder la dirección que tratamos de darle a nuestros actos. Por eso es especialmente importante la propuesta que hoy nos convoca, Chile después del plebiscito, ya que el resultado de la votación realizada el 4 de septiembre para decidir si se aprobaba o se rechazaba el proyecto de la nueva Constitución escrito por la Convención Constitucional, significó un verdadero terremoto político, no solo para los partidarios del apruebo en Chile, sino para sectores democráticos, progresistas y de izquierda del mundo entero. Ante el desconsuelo, la rabia, el dolor por ese resultado, punto cúlmine de un proceso que ha significado pérdidas de vidas, mutilaciones, encarcelamientos, heridas, eh, optamos por seguir el consejo del viejo Spinoza: ni reír ni llorar, sino comprender. Entonces, tratando de superar las sensaciones y los sentimientos, trataremos de ponernos las pilas para comprender las razones y las sin razones del voto que le dio al rechazo casi el 62% del padrón electoral. Reflexionar sobre los datos del comportamiento electoral de esos más de 13 millones de personas que concurrieron a votar el domingo 4 de septiembre, o sea, más del 85% del padrón total, es un gran desafío, pero es imprescindible para comprender el estado de las cosas, de la situación y también lo que antes denominábamos el estado de ánimo de las masas. No sé si se acuerdan que hasta hace algunas décadas hablábamos mucho sobre el estado de ánimo de las masas, un factor imprescindible para cualquier análisis y proyección política que se fue abandonando paulatinamente. Y de tanto en tanto ese estado de ánimo nos da sorpresas, nos pilla desprevenidos. Ya ocurrió en Chile hace ya casi 3 años, el 18 de octubre del 2019, cuando se dice que Chile despertó, según llamaron algunos a ese poderoso movimiento de masas conocido como el estallido social. Y así ocurrió también el pasado 4 de septiembre, por lo menos en relación a la votación de esos más de 4 millones de votos nuevos que concurrieron a las urnas por primera vez o que volvieron a las urnas después de décadas de no ejercer el derecho a voto y que ahora lo hicieron por el carácter obligatorio del voto y en general no por convicción acerca de la trascendencia del plebiscito o de la importancia de tener una nueva constitución. Por eso el análisis de los datos del comportamiento electoral del plebiscito podría permitir tener una radiografía más completa y más compleja de la sociedad chilena.
Y construir esta radiografía es un campo de disputa, ya que la pugna por imponer determinados presupuestos, determinados prejuicios, determinados direccionamientos en el análisis, es también parte de la batalla política e ideológica de Chile, en Chile. Atribuir la preponderancia a determinados factores sobre otros en la derrota del apruebo responde también a una cierta intencionalidad de incidir sobre lo que está ocurriendo después del plebiscito, sobre lo que va a pasar con el proceso constituyente ahora y sobre el rumbo que va a tomar el proceso político y social de ahora en más. Y en esto los sectores conservadores de derecha y de centro derecha que impulsaron el rechazo han tenido la batuta desde el domingo 4 de septiembre por la noche, apenas conocidos los primeros resultados, con diferencias entre ellos, pero con algunas ideas centrales comunes que pasan fundamentalmente por maniatar lo más posible un nuevo proceso constitucional, trasladando la responsabilidad del mismo al Congreso, donde ya habían logrado reducir los porcentajes de mayoría necesarios para aprobar reformas a la Constitución, presionando para que sea una comisión de expertos extraparlamentarios o una comisión mixta de especialistas y parlamentarios o una mezcla de convencionales electos, parlamentarios y especialistas la que se encargue de elaborar la nueva Constitución, quitando del medio a los independientes, a los pueblos originarios y si pueden también al carácter paritario que tuvo la convención que fue electa anteriormente. Otra dirección de sus maniobras ha sido la de incidir con total desparpajo en la orientación del gobierno, tratando en primer lugar de que los comunistas salgan del gabinete o que sean reducidos a su mínima expresión. Así también han presionado para que se abandonen por parte del gobierno aspectos centrales de su programa de gobierno, los aspectos menos soportables para las clases dominantes y para las élites privilegiadas, élites provenientes tanto del ámbito económico como del ámbito político, judicial y cultural. El cambio de gabinete que se anunció poco más de 24 horas después del resultado del plebiscito significó en parte una concesión a esas presiones. El anuncio de la nueva ministra Carolina Toá sobre la reactivación de la discusión sobre el TPP-11 fue una clara señal de lo mismo. Pero no me voy a extender más sobre esos aspectos que seguramente el compañero Hugo Guzmán va a desarrollar con mayor autoridad que le otorga su actividad profesional y militante en Chile. Sobre el resultado del plebiscito han aparecido infinidad de artículos explicatorios. Todos aportan algún elemento necesario para construir un análisis integral. Todo sirve para armar este largo e intenso puzzle que es el proceso chileno, cuyo pueblo ha tenido que pasar por varios procesos electorales de distinto carácter en los últimos 3 años. Hubo 2 plebiscitos, el de entrada y el de salida para la nueva Constitución. Hubo un proceso de elección de convencionales constituyentes, también hubo un proceso de elección de alcaldes y concejales, otro proceso para las primarias presidenciales. Hubo primera y segunda vuelta para elegir gobernadores por primera vez. Hubo primera y segunda vuelta para elegir presidente y también hubo elección de diputados y senadores. Todos esos procesos electorales han transcurrido en menos de 3 años. En cada uno hubo un universo de votantes y de porcentajes de participación muy diversos. En algunos pudieron competir sectores no partidarios, provenientes de los movimientos sociales, etc. En otros no. En algunos se eligieron por primera vez algunos cargos, como los gobernadores. En otras se eligieron por primera y única vez algunos cargos, como en el caso de los convencionales. Algunas elecciones fueron binarias, competían solamente 2 alternativas. Otras tuvieron múltiples alternativas y matices. En algunas quedaron fuera de carrera algunos competidores, pero eso no significó que perdieran fuerza y capacidad de incidencia. Por ejemplo, los que quedaron en franca minoría en la elección de convencionales, como fueron los sectores de la derecha y algunos sectores de la exconcertación,
después tuvieron un resultado inverso en las elecciones para parlamentarios. Y es así que la derecha y la centro-derecha tienen casi la misma cantidad de votos que la izquierda y la centro-izquierda en el Parlamento. Sin embargo, en la elección de convencionales quedaron en franca minoría. La democracia cristiana, por ejemplo, tuvo solo un convencional electo. Así que son situaciones que se van revirtiendo permanentemente. Por eso sería muy trágico considerar que el voto, el apruebo del rechazo, significa automáticamente o mecánicamente un voto a la derecha. Y así se lo advirtió un periodista de derecha a los partidos por los cuales él opina. Les advirtió que el voto al rechazo, ese 62%, no significaba un voto de aprobación a la derecha y a sus políticas, sino que hay múltiples factores para explicarlo y sería totalmente erróneo que lo tomaran así. De todos modos, en la misma noche del domingo hubo algunas intervenciones interesantes por parte de dirigentes de la derecha en las cuales trataban de explicar por qué el rechazo había tenido tanto apruebo. Para ellos era un triunfo del sentido común. Creo que en ese sentido tenían cierta razón, ya que si hay algo que han hecho durante todo este tiempo, durante todas estas décadas de predominio y vigencia del neoliberalismo en Chile, es construir ese sentido común, el sentido común neoliberal. Y eso ha permeado todas las capas sociales. Y es especialmente destacable la forma en que se ha metido dentro de los sectores populares. Si analizamos así rápidamente el resultado electoral del domingo 4 de septiembre, yo personalmente tuve la oportunidad de constatar dos situaciones. Yo fui a votar, me tocó votar por mi domicilio electoral en una comuna como es la de Ñuñoa, el sector oriente de Santiago, compuesto por clase media, media alta. Y después fui a trabajar de apoderado a un sector, uno de los sectores más populares, la comuna de Los Espejos. En la comuna de Los Espejos ganó el rechazo. En la comuna de Ñuñoa ganó el apruebo. Una de las pocas comunas. Fueron solamente 8 comunas de las 346 comunas que tiene Chile en las cuales ganó el apruebo. Entonces eso refleja en parte cómo ha permeado el sentido común neoliberal dentro de los sectores populares también. Así lo puede constatar también uno de los compañeros que está participando en esta reunión y al cual reencontré después de muchas décadas, que vive y trabaja en sectores populares. Y ya antes de la votación él me decía lo mucho que había cambiado la subjetividad de la gente en relación a lo que dejamos muchas décadas atrás. Porque el individualismo, el consumismo, el apoliticismo, entre comillas, ya que no estoy muy de acuerdo con esa calificación, pero sí el desapego de la participación política, indudablemente que han hecho mella en la conciencia y en la voluntad de mucha gente. Así que esas son algunas de las apreciaciones que podemos hacer como primera intervención y para darle la palabra a la compañera Aymara, que también ha preparado algo sobre este aspecto de la incidencia en la construcción de la subjetividad por parte de este proceso de dictadura neoliberal que ha vivido Chile desde hace más de 4 décadas. Otro aspecto que quería mencionar también era el tema de los medios de comunicación, ya que uno de los factores a los cuales se le atribuye gran responsabilidad en el resultado de este plebiscito es el papel que jugaron los medios de comunicación hegemónicos, incluyendo el canal de televisión pública, que ha trabajado directamente para la derecha durante todos estos años y lo ha continuado haciendo después de la asunción del nuevo gobierno, sin ningún tipo de modificación. ¿Hasta qué punto se puede considerar que con esta votación del domingo
se ha ampliado y se ha fortalecido la democracia en Chile por el mero hecho de que haya concurrido a votar más del 85% del padrón. Si una gran parte de esos votantes fueron a votar con una carga de mentiras y de formaciones y de falsificaciones incluso de lo que planteaba la nueva Constitución, producto de la acción de los medios de comunicación hegemónicos. Indudablemente que si no hay un cambio en el tema de la comunicación en Chile, no se puede hablar de una ampliación y un fortalecimiento de la democracia, por más que en algún momento llegue a votar el 100%. Mucha de la gente que fue a votar porque era el voto obligatorio y por temor a las sanciones, sobre todo a las sanciones económicas que significaba no ir a votar. Y también mucha de la gente que fue a votar obligada votó rechazo porque consideraba que la nueva Constitución era responsable de la obligación de ir a votar. Entre las razones para votar rechazo hay muchas y hay algunas encuestas que no tienen mucho rigor científico, pero que sirven para graficar algunas de las razones o de las sin razones por las cuales la gente votó rechazo. Una de ellas significaba o planteaba que con la nueva Constitución iban a perder la casa, la propiedad de la casa, o que iban a perder sus ahorros previsionales, o que iban a perder el derecho de elegir la atención en un sistema de salud privado, por ejemplo, o la posibilidad de enviar a su hijo a la escuela, o que iban a perder la posibilidad de la elección del libre culto, etc. Son una de las tantas mentiras que fueron construyendo mucho antes del inicio de la campaña electoral para el plebiscito, por la acción de los medios de comunicación. Recordemos que, si bien hace 2 meses que recién se pudo iniciar formalmente y oficialmente las campañas en función del plebiscito, la derecha, ya desde el término mismo de la segunda vuelta de la elección presidencial, inició el trabajo territorial para fomentar el rechazo a la nueva Constitución, mucho antes de que se pusiera aún la primera palabra para una nueva Constitución. Ya se inició la campaña por parte de la derecha, organizando sus fuerzas a nivel de territorios. En esto la fuerza del apruebo, o sea, las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda, se iniciaron mucho más tarde su campaña electoral, su campaña política en función del apruebo. A esto se le sumó también la campaña de desprestigio que hicieron permanentemente en contra de la Convención Constitucional, una convención que fue tomada como modelo por muchos países por su carácter paritario, por la inclusión de los pueblos originarios con escaños reservados para ellos, porque también reflejó integralmente, con un grado de representatividad inusual, la verdadera composición de los movimientos de los sectores sociales que se habían movilizado desde octubre del 2019 en adelante. La representación por parte de movimientos sociales feministas, ambientalistas y de otros órdenes fue realmente inusual para este tipo de instancias de escritura de nuevas constituciones. Así que creemos que eso es algo importante a valorar. Eso le otorgó una gran riqueza al funcionamiento de la Convención Constitucional, cuando se pudieron superar algunos inconvenientes propios en algunos casos, fruto de la inexperiencia de muchos de los convencionales electos y también fruto de la diversidad social y política que tenían esos convencionales electos. Pero lo que sí se logró es arrinconar
a la derecha en ese funcionamiento de la Convención Constitucional, ya que no lograron obtener ni siquiera el tercio que ellos se habían planteado como mínimo para obstaculizar el funcionamiento de la Convención Constitucional. Ante la pérdida de espacios dentro de la Convención Constitucional, entonces la derecha fortaleció el trabajo fuera de la Convención Constitucional.